Buenas noches amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo episodio más de 271 Podcast. Mi nombre es René. Y el mío es Luisky. Y fíjense que esta noche les traemos algo diferente. Por primera vez, este episodio va a ser simplemente de contar historias de terror, pero al final les vamos a tener una sorpresa, porque al final vamos a dar las conclusiones espirituales y todos los consejitos que acostumbramos a meterlos dentro del capítulo. Pero antes de que nosotros nos arranquemos con cualquier otra cosa, lo único que no podemos modificar es recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y recordarles que nos encuentran en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Asimismo, amigos, les recordamos que si quieren mandarnos una historia un poquito más cargada o pesada con evidencia, lo pueden hacer directamente a nuestro correo electrónico que es 271podcastoficial@gmail.com. Si de repente quieren estar en contacto con nosotros y ser parte de nuestro canal de difusión en WhatsApp, corran a Facebook y busquen el comentario fijado en donde van a encontrar el enlace para que se puedan unir a nuestro grupo de WhatsApp y así puedan estar también enterados en tiempo real de todo lo que hacemos para ustedes, con mucho cariño y sustos. Y bueno, recuerden que el episodio que están viendo el día de hoy, el día lunes, estará disponible en Spotify totalmente sin censura. Se los recomiendo porque recuerden que hay cosas que no podemos decir aquí, pero ya tenemos validez en absolutamente todo. Y finalmente, y no por eso menos importante, no te olvides de suscribirte a este bello y hermoso canal de YouTube y activar las notificaciones para que así no te pierdas absolutamente nada de los videos en vivos e historias que compartimos con todos ustedes. Mi Luisito, Buenas noches, René. ¿Cómo estás? Chido, mi Luisito, aquí probando nuevas experiencias, nuevos formatos y a ver qué tal, dijeran por ahí, reciben nuestras nuevas, ¿cómo decirlo? Locuras, porque vamos a seguir inventando un montón de cosas, ¿estás de acuerdo? Entonces, ustedes al final de cuentas van a ser nuestros principales y mejores jueces, entonces ya sabremos, según sus comentarios, qué les parece este nuevo formato. Pues fíjate que yo esperaba con muchas ansias este formato, porque siento que el hecho de contar tantas historias que nos han mandado, o sea, aquí tenemos más oportunidad de darle voz a esas personas que no pueden contarlo por sí mismas, ¿no? Y nosotros, después de todo este pequeño rato que les vamos a hacer pasar, vamos a tratar de, como siempre, como que darles ahí los datitos curiosos o el contexto, como dice Luisito, de dónde salieron muchas historias y si se puede igual una explicación también. Pero lo importante y siempre vamos a estar recalcando es que los vamos a seguir invitando a que sean ustedes los que participen y nos compartan estas historias. Créanme que las últimas que nos han llegado se han puesto bastante, muy detalladas, porque lo que nosotros les pedimos es precisamente que a mayor cantidad de detalles nosotros podemos visualizar mejor la escena. Así es, entonces sigan mandando sus historias que siempre van a estar aquí con nosotros. René, vamos a iniciar con el tema de hoy, que fíjate que para mí es un tema que me llama mucho la atención porque hay opiniones bastante divididas sobre esto. Todavía no te voy a dar el contexto, yo creo que el contexto lo vas a saber justamente cuando yo te acabe de contar la historia. Pero antes de eso, René, yo quiero, pues no preguntarte, pero sí, si tú has sabido sobre que si tú le prendes luz o fuego a una veladora, puede ser peligroso porque no sabes a quién se le estás prendiendo. Sí, Luisito, porque antes podríamos decir que yo era un neófito en todos estos temas esotéricos, espirituales, religiosos, si lo quieres. Y yo no sabía que todo lo que tú hagas debe tener una intención. E incluso prender una simple velita, porque el prender una vela sin ninguna intención y, digamos, abierta al público en general, a veces puede ser una puerta de entrada a tu casa de seres no muy amigables. Es algo que normalmente solemos hacer. O sea, y si tú te das cuenta, ni siquiera ponemos atención. Por decir, cuando vamos a cenar una cenita romántica, enciendes una velita, pero tú no sabes quién puede estar viendo esa luz, porque se dice que también encender una vela es como abrir una puerta y decir, hey, aquí estoy, veme, o yo te puedo ver, o yo te puedo escuchar. Y es por eso, René, que jamás
jamás debes encender una veladora si no sabes a quién se le estás encendiendo o intencionando. Esta es la historia de Jorge. Jorge es un joven muy exitoso que tiene una empresa de fumigación. Entonces, dentro de todo su trabajo ya se hizo conocido y resulta que le cae un trabajo muy bueno. Y este trabajo es de ir y fumigar un edificio completo de departamentos antes de ser inaugurado. Entonces él va con su equipo de trabajo a este edificio y cuando llega, pues se empiezan a repartir por piso, porque son varios pisos. Es un trabajo que les va a llevar absolutamente todo el día. Y a él le toca el piso número 3. Cuando él sube, empieza a fumigar departamento por departamento y llega un momento en el que él está un poquito ya cansado y decide entrar a otro departamento, el que está a punto de fumigar. Él es fumador, entonces saca un cigarrito y se va a la parte de atrás en un cuartito de lavado que tiene una puerta hacia una pequeña terracita para poder ventilar el aire y que se pueda fumar sin ningún tipo de riesgo por los químicos que utiliza para la fumigación, ¿no? Entonces, justo ahí en ese cuartito hay una mesita de madera. En esa mesita de madera hay unas veladoras y hay imágenes, pero él no puede reconocer ninguna imágenes. Entonces, agarra su encendedor, se prende su cigarro y cuando se prende su cigarro, por inercia, prende las veladoras. No supo por qué lo hizo. Pero entonces, termina de fumar y al terminar de fumar, sopla las velas y se va. Empieza a hacer su trabajo. Terminando ese día arduo de trabajo, lo que hace Jorge es irse a su casa y nada más llegó a bañarse. Ya no quiso cenar precisamente por todo el cansancio que él tenía de todo ese día que estuvo muy pesado. Se mete a bañar, sale de bañarse, se mete a la cama y se queda dormido en un 2x3. Pero en la madrugada, cuando él está ya durmiendo, de repente lo empieza a despertar un ruido. Él no puede identificar bien qué es ese ruido, trata de ponerle atención y cuando le pone la atención que se necesita para poder escuchar bien, se da cuenta que son voces de personas. Pero estas voces son un poco intrigantes porque estas voces están como murmurando, como en secreto, pero son varias. Entonces el pensamiento que a él le llega en ese momento es gente loca que está ahorita en la calle nada más haciendo ruido, ¿no? Entonces se acomoda otra vez y se queda dormido. Al día siguiente él se va al trabajo, hace su rutina normal y en esta ocasión solamente fueron a fumigar 2 o 3 casas de Infonavit que pues las terminaron rapidísimo y tuvo tiempo para poder disfrutar una tarde para él solo. Cuando él llega a su casa, su plan es este. Se mete a bañar, sale de bañarse, va a la tienda y se compra unas cervezas, llega a su casa, arma sus palomitas y hace para él solito una tarde de películas. Cuando él estaba viendo las películas, empieza a escuchar otra vez estos murmullos y entonces él se saca de onda, le pone mute a la televisión y se da cuenta que esos murmullos se siguen escuchando. Y ya se le hace un poquito extraño porque dice, con todo el bullicio que hay afuera de los autos por la hora que es para que no se escucharan. Se asoma en la ventana, no ve absolutamente nada y entonces pensó que estos ruidos podían provenir de los departamentos que tenía junto. Llega la noche, se va a dormir y en la madrugada lo vuelve a despertar este mismo ruido. Él ya estaba harto y dijo, quizá si me asomo y las personas me ven que abro la ventana, pues se vayan a incomodar y se muevan del lugar para hacer su ruido en otra parte. Cuando él abre la ventana, René se quedó muy extrañado porque vio a varias personas caminando afuera de su casa, justo en la calle, pero estas personas iban como en un tipo de procesión, iban agarrando una vela, e iban caminando y todas platicando entre sí, pero como en secreto. Entonces él ya en ese momento empezó a dudar un poquito de su salud mental, se metió y preocupado se durmió. En la mañana se despierta para ir al trabajo y cuando él sale de casa, va manejando en su coche, él sigue escuchando las voces. Entonces él piensa, esto ya no es normal,
aquí está pasando algo que a mí no me está gustando absolutamente porque tengo miedo de tener una enfermedad mental. Entonces él llegó al trabajo, pero cuando estaba en el trabajo estaba ausente. Y precisamente esa ausencia la nota uno de sus trabajadores que se llevaba muy bien con él. Había muchísima confianza entre ellos. Y el trabajador le pregunta, oye Jorge, ¿estás bien? Y él, pues sí estoy bien. Dice, ¿no estás bien? Dime qué te pasa, Jorge, confía en mí. Dice, vas a decir que estoy loco, pero fíjate que tiene unos días que oigo muchas voces. Oigo voces lejanas, pero allí están. O sea, las escucho en el carro, las escucho en la casa, afuera de la calle, las escucho en todos lados. Y su compañero de trabajo le dice, ¿no te has puesto a pensar que pudiste haber hecho algo y no te has dado cuenta? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho diferente en todos estos días desde que empezaste a escuchar las voces? Jorge se empieza a pensar y dice, prendí unas veladoras en un altar que había en el tercer piso en el edificio que fuimos a fumigar. Y su amigo le dice, ¿prendiste unas veladoras? Sí. ¿Cómo por qué las prendiste? Pues no sé, me prendí un cigarro y mi inercia con la misma flama prendí las veladoras y listo. Y él dice, es que nunca le tienes que prender luz a algo que no conoces. Eso nunca se debe de hacer. Dice, pero ¿qué te parece si hacemos esto? Vamos al edificio, subimos al tercer piso y vemos qué onda. Entonces se dirigen al edificio y cuando llegan, René, está el velador en la entrada. Y el velador pues obviamente se para y les pregunta qué desean. Y ya ellos le dicen, oye mira, es que queremos ir al tercer piso porque hay un altarcito ahí y pues la verdad queremos ver de qué se trata. Y el velador les dice, pero como, ¿por qué lo quieres ver? Y entonces Jorge, con mucha vergüenza de que le iban a decir que estaba loco, le cuenta lo que le había estado pasando durante estos días. El velador le dice, no te espantes, dice, ese altar es mío, es mi altarcito para las ánimas benditas. Dice, como yo estoy aquí solito, pues ellas me cuidan y me protegen. Dice, las voces que estás escuchando es porque tú les diste luz. Entonces, al darles luz sin que tú les pidieras, ellas lo toman como que quieren, como que quieres que te cuiden. Entonces ellas te están cuidando, no tengas miedo, no te van a hacer nada. Y él dice, no, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero esa protección, yo me siento muy mal, o sea, estoy pensando cosas, yo siento que estoy alucinando. ¿Tú sabes cómo puedo quitarme esto? Y el velador le dice, pues fíjate que sí. Y si quieres quitarlo, vamos. Suben al tercer piso, van al altarcito. Obviamente ahorita, en este momento, como estaba el velador, el altar estaba totalmente prendido. Y le dice, mira, aquí tengo otra veladora. La vas a prender, se la vas a ofrendar y les vas a decir con mucho respeto que hasta aquí acaba el trato que tú tienes con ellas. Que ya no necesitas que te cuiden, que tú estás bien. Les vas a ofrendar la veladora y en ese momento les vas a dar luz. Y eso es todo. No vas a tener ningún tipo de consecuencia. Jorge así lo hizo. Se despiden del velador y ya cada quien se va a su casa, el trabajador a la suya y Jorge a la suya. Pero cuando Jorge abre la puerta de su casa, él siente un miedo increíble porque dice, yo no les recé, ni tampoco les di luz, y estuvieron aquí, estuvieron alrededor de mí. Tengo mucho miedo, no sé cómo me voy a dormir. Empezó a rezar, cosa que no acostumbraba, y se acomodó para dormir y se quedó dormido. Al otro día en la mañana se despierta y siente el ambiente muy tranquilo en su casa. Se va a trabajar, hace su rutina y durante varios días absolutamente nada pasó. Y ahí es en donde yo te quiero preguntar a ti. ¿Tú crees que las ánimas benditas del purgatorio se te aparezcan cuando tú no pides su ayuda? ¿O también podría ser alguna entidad que está por la periferia que se aprovecha de esta luz que acaba de ver para acompañarte? Fíjate que me haces pensar muchas cosas, Luisito, porque ¿estás de acuerdo que cuando hablas de ánimas benditas del purgatorio, bajo el contexto religioso te dice que son personas que murieron y tienen alguno que otro pecadito venial, no pecados mortales, que pueden ser purgados, pueden ser lavados, pagados, si así lo quieres,
Porque obviamente se dice que Dios quiere a todos sus hijos de vuelta, entonces esa es como que la oportunidad que tienen para redimirse e irse. Pero cuando tú dices ánimas benditas del purgatorio, puedes referirte a cualquier persona que pueda tener cualquier emoción o con cualquier sentimiento negativo, que es la que los hace estar en ese lugar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, muy probablemente lo que hemos dicho en otros, cuando no somos bien específicos al momento de hacer nuestra oración, podemos abrir la puerta o la entrada a entidades que no queremos, porque hay muchas personas que, por ejemplo, nada más dicen ánimas o espíritus, por ejemplo, ¿no? Cuando es Día de Muertos, sean todos bienvenidos y esta es mi casa. Y se supone que uno está llamando a sus familiares, pero si hace una invitación en general, pues medio pueblo que te escuche va a estar ahí y no todos son chidos, ¿estás de acuerdo? Exactamente. La pregunta aquí es, ¿quiénes son todos? Eso es lo curioso, mi Luisito, y fíjate que hoy te quisiera compartir una experiencia que esta me la platicó una vecina. Porque pues precisamente es raro para nosotros saber quiénes sí van al purgatorio y quiénes no van al purgatorio. Tenemos la duda de que si los niños pasan por este periodo, a partir de qué edad se dejan de considerar niños o ya son adultos micro. Pero a veces los abuelitos también de repente son nuestra duda, ¿estás de acuerdo? Hay quienes dicen que si tienes una vida longeva, puedes evitar incluso ya cualquier purificación e irte del otro lado directamente. Pero bueno, esta historia, te digo, me la cuenta una vecina. Ella quiere pues que la mantenga en anonimato por cualquier cosa. Es penosa, pero pues me la contó muy en confianza. Y esta vecina es de esas que son católicas, pero de closet. O sea, nada más por el título, porque los bautizaron y tienen sus fotos ahí de confirmación y comunión, se puede saber o inferir que son católicos, pero no profesan, ¿no? Ni van a misa los domingos, ni hacen oración, simplemente por el título es de esas católicas que a veces puedes llegar a confundir hasta con ateas, porque duda mucho. Pero cierta ocasión, ella tiene que enfrentar la pérdida o la trascendencia de su abuelita. Su abuelita, haz de cuenta que era de estas viejitas de la muy vieja escuela, muy tradicionales, muy devotas, muy espiritual y una mujer de oración en todo momento. Mena le decía. Entonces la abuelita Mena, ella siempre hacía oración por las ánimas benditas del purgatorio. Ella siempre tenía un horario especial. Ella sabía cuáles eran las misas de intención para liberar almas de este lugar. Y para mi vecina era muy común escucharla siempre, cada tarde, a tal hora, el bajar lento de los escalones de la abuelita Mena para irse a la misa. Como ya te había mencionado, el tiempo a todos aquí se nos acaba y abuelita Mena tuvo que partir. Esto a mi vecina pues la dejó muy triste, muy conmocionada, devastada si así lo quieres. Porque a pesar de que ideológicamente, religiosamente, no tenía las mismas opiniones que su abuelita, pues obviamente había un vínculo, un lazo muy especial, porque pues era la abuelita consentida, obviamente, ¿no? Al ser la religiosa, siempre te está esperando con un taquito, siempre está al pendiente si ya te habías tapado, si ya estabas bien en tu casita. De esas abuelitas que amas a muerte. Entonces, cuando tienen que enfrentar su partida, esta mujer cae en una depresión tremenda, que la hace apartarse un poquito del mundo. Debido a sus condiciones de vida y su trabajo, a ella se le permitió pues prácticamente aislarse y recluirse en su casa.
para tratar de llorar y consolar un poco a esa alma afligida por la pérdida de la abuelita Mena. Lo raro empezó una cierta tarde, Luis. No había pasado ni siquiera el cabo de año. Y de repente, a la misma hora, como relojito, como cuando doña Mena lentamente bajaba las escaleras, mi vecina empieza a escuchar el sonido bajar de unos pasos lentos y cansados por la escalera de su casa. Ella obviamente pensó que su mente, producto de esa tristeza, le estaba jugando una broma bastante cruel, porque pues obviamente podrían haber sido sonidos que ella tenía guardados en su memoria y al llegar la hora se disparaban en su cabeza. Sí. No tomó importancia. Pero al siguiente día, Luis, lo mismo. Los pasos de doña Mena, cansada, lentos, bajando las escaleras, se volvían a escuchar a la misma hora en la que ella bajaba para ir a misa. Vamos a decirle Jimena a la vecina. Jimena, un tanto preocupado por esto, recurre obviamente a las tías y les pregunta: oigan, me está pasando esto aquí en casa. No sé qué hacer. No sé si sea algo bueno, si sea algo malo, porque a veces dicen que también son entidades que se aprovechan de tu dolor. Ella, al ser muy escéptica, obviamente estaba abierta a todos estos temas que nosotros hoy damos por hecho. Sus tías le dijeron que el mejor consejo que ellas le podían dar es que fuera a la iglesia y hablara de esto con el párroco, que precisamente era el que atendía a la abuelita Mena. Cuando Jimena llega con el párroco de la iglesia donde iba la abuelita Mena, le platicó absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en su casa. Y el párroco logró traducir el mensaje. La abuelita Mena estaba pidiendo misas para salir del purgatorio. Entonces el párroco le sugirió a Jimena hacer un novenario de misas con intención de ayudar al alma de la abuelita Mena para que saliera de ahí y se fuera pronto con Dios Padre. Así lo hicieron. Y cuando terminan las 9 misas, a la siguiente semana, absolutamente todo paró y cualquier manifestación y ruido extraño que ocurría en esa casa pasó. Dice Jimena que ella, al término de la 9ª misa, como por arte de magia, ese sentimiento como de culpa o de carga que ella traía simplemente desapareció, y como por arte de magia una recuperación en su salud y en su estado anímico comenzó a verse en ella. Y esta es la historia de mi vecina Jimena. No manches, está buenísima. Fíjate que eso me hace pensar un montón de cosas, porque quizá hay muchos hogares de las personas que nos están viendo se llegan a escuchar ruidos como la típica canica, como, no sé, el que te toque en la puerta, que se llegan a escuchar que en las noches se están moviendo los trastes. Entonces yo creo que si nosotros tomamos la acción que tomó Jimena con el consejo que le dio este cura y mandamos a hacer una misa por las ánimas que estén penando cerca de nosotros, las podemos ayudar a trascender también. Fíjate que esto es algo chido y sí, la neta sí, o sea, porque prácticamente, o sea, tú y yo hemos hablado de un montón de lugares religiosos a donde hemos ido, pero nadie te prepara para cuando estás de aquel lado. Nadie te dice, oye, hay una posibilidad, una probabilidad, por pequeña que parezca, de que a lo mejor te encuentres en un lugar así. Y entonces, como nadie te lo plantea, ninguno de los guías espirituales te lo plantea en este momento, obviamente pues tú no das crédito a que en algún momento puedas tener problemas de aquel lado o que alguien pueda tener problemas de aquel lado. Y por eso es que se descarta mucho
la ayuda a los muertos. Y ya si te vas a ciertas facciones que en la Biblia, ellos te van a decir que los muertos están, y el que el muerto está nada sabe, y que bla, bla, bla. Los descartan, carnal. Pues yo no los descartaría. Y a pesar de que conozco a muchas personas que son, no voy a decir fanáticos, la mayoría no, la mayoría son devotos, y ellos dicen que le puedes pedir lo que quieras a las ánimas benditas. Pero yo lo que te puedo decir es que jamás le pidas un favor a las ánimas benditas, a menos que sea protección. Okay. Y te voy a contar por qué. Esta es la historia de Sofía. Sofía es una madre de 2 hijos pequeños, uno de 2 meses de nacido y uno de 6 años. Por cuestiones que ella no me quiere platicar, y entiendo parte de su privacidad, su esposo la abandona y ella se queda solita, a merced con sus hijos, a merced de la vida, de esta vida que ha sido muy injusta con ella. De repente un día lleva ella a su niño mayor a la primaria, y cuando ella regresa y está preparando el desayuno y ya empezando a hacer sus cosas en la casa, le llaman de la escuela. Le dicen: señora Sofía, necesitamos que venga por favor, porque su niño se acaba de desmayar. Entonces ella evidentemente le dio mucho miedo y salió corriendo cargando al bebé para llegar a la escuela y ver qué pasaba con su hijo. Cuando llega, ya está el doctor que está en la escuela y está revisando al niño. Y el doctor le dice: mire, la verdad es que pudo haber sido un golpecito de calor, o el niño no desayunó. O sea, usted no se alarme porque no es nada malo, pero lléveselo a su casa para que esté más tranquila. Ella se lo lleva. El niño aparentemente está bien, pero en la tarde, el niño empieza a tener fiebre. Y esta fiebre no es una fiebre normal, es una fiebre arriba de 40 grados. Y las fiebres en los niños arriba de 40 grados son demasiado peligrosas. Entonces a ella se le hace fácil tomar al niño y llevarlo a un consultorio de estos que cobran muy económico, que hay en cada esquina de las casas aquí en México, ¿no? Entonces lo lleva, y la doctora que lo atiende ahí le dice: ¿sabe qué? No es nada, quizá vaya a ser el principio de un resfriado. Dele este jarabito, que con esto se le va a quitar. Ya sabes qué jarabito es, que los recetan a todos los niños, como si no hubiera otra cosa para poder recetarles. Sí. Entonces ella se lleva al niño, pero lo preocupante aquí es que la temperatura no cede. Y al siguiente día el niño sigue amaneciendo con temperatura, y ahora empieza a estar suelto del estómago. Se esperó 3 días, René. 3 días teniendo al niño así en su casa, hasta que vio algo que ya no le pareció. El niño se empezó a ver pálido, y en 3 días había bajado demasiado de peso. Decide hacer un esfuerzo económico y lo lleva con un pediatra. El pediatra empieza a revisar al niño, y cuando lo revisa hay algo que no le late. Le mandan a hacer unos estudios de sangre, y en esos estudios el doctor ve algo que no le causa buena espina. Y le dice a la señora: mire, sospecho de algo, pero yo no le puedo decir aún qué es hasta no estar totalmente seguros. Necesito que al niño le hagan una biopsia de médula espinal. La mamá le dice: por favor, dígame qué es. Dice: espérese tantito, vamos a atenderlo, vamos a hacerle el estudio y ya hablamos. Con muchísimo esfuerzo, la señora consigue el dinero. Le hacen la biopsia, llegan los resultados, y la señora va con su niño. Y el doctor le dice: señora, lo que le tengo que decir no es fácil, necesito que sea muy fuerte, pero su hijo tiene leucemia. La señora en ese momento se rompe, empieza a llorar, y le pregunta al doctor si hay algo con lo que puedan tratar a su hijo para que su hijo no sufra durante esta enfermedad y pueda curarse. El doctor le dice que es un proceso largo, que regularmente muchos niños se llegan a recuperar, pero habría que empezar con el tratamiento lo antes posible. Estos tratamientos tú sabes que son sumamente agresivos para los niños, entonces pues no le quedó de otra más que iniciar con el tratamiento. Pasan las semanas, y durante estas semanas ella no ve ni siquiera una estabilidad en la salud del niño. Ella ve todo lo contrario,
ve que el niño empieza a decaer y a decaer y a decaer. Día con día lo ve peor, el niño ya es un huesito nada más. Y ella se pone a buscar en internet alternativas que no tuvieran nada que ver con la medicina para poder curar a su hijo. Y después de tanto y tanto buscar, porque había encontrado tratamientos experimentales pero estaban totalmente fuera de su alcance, se mete a un foro muy conocido y en ese foro lee una experiencia de una señora en donde contaba cómo pudo curar a su hijo de la misma enfermedad. Empieza a leer el post completo y en el post completo la señora da santo y seña de lo que hizo. Y ahí decía que le tenía que pedir a las ánimas benditas la sanación de su hijo. Entonces en las instrucciones estaba que tenía que iniciar una novena. Esta novena la tenía que iniciar un lunes. Tenía que acomodar una mesa, poder poner un vaso con agua, una flor blanca, una veladora y decirle a las ánimas benditas: ánimas benditas, necesito de su ayuda, necesito que intercedan por la salud de mi hijo y que me hagan el milagro de sanarlo. En cambio, a que ustedes me hagan ese favor, yo voy a hacer esto que tanto me duele. No me dijo qué es lo que ella prometió a cambio. Te repito, hay que respetar la privacidad de la persona. Y así lo hizo. Empezó la novena. Día con día ella empezaba la novena puntualmente. Durante esta novena, ella no ve mejoría en el niño. Y ella dice, ¿no lo estaría haciendo con fe? ¿O realmente creeré en ella? ¿Realmente existirán? ¿Realmente lo divino puede sanar a mi hijo? Dice, no tengo nada que perder, lo seguiré haciendo, pero sinceramente yo no creo que esto funcione. Llega el día de que termina la novena, termina su oración y ella siente que lo hizo nada más por hacerlo porque no funcionó nada. Pero al otro día, en la mañanita, siente que la jalan del brazo. Ay, no. Cuando ella abre los ojos, René, ve a su niño parado allí junto a ella y le dice, mami, tengo hambre, ¿me haces un huevo con cabeza? Ella refiere que el niño le llamaba huevo con cabeza a los huevos revueltos. Era una frase que tenía el niño. Entonces, el niño, al estar ya jugando de esta manera, tenía una actitud positiva. Lo que hizo esta señora fue pararse, ir a la cocina y hacerle el huevo con cabeza que quería su niño. Comió, le dijo que tenía ganas de ir a la escuela, lo llevó a la escuela. Inmediatamente empezó a ver una mejoría en el niño. Incluso el niño empezó a subir de peso muy rápido. Llega el día en el que tiene revisión con el oncólogo. Y cuando llegan con el oncólogo se sorprende de ver al niño más recuperado. Él le dice, señora, se me hace muy raro porque no llevamos mucho tiempo con el tratamiento. Necesito que le hagamos otros exámenes. Le hacen otros exámenes, René, y se dan cuenta que el niño entró en remisión. La enfermedad se le estaba quitando. Empezaron a pasar los días y el niño mejoraba y mejoraba y mejoraba hasta que tiene otra vez otra cita con el doctor. Y el doctor le dice, señora, yo lo que le puedo decir es que esto lo puedo catalogar como un milagro médico. No entiendo qué pasó. Usted tiene mucha suerte. Yo no sé si Dios bajó y le hizo el milagro, pero su hijo ya está bien. Pero tenemos que seguirlo cuidando. Le dio las recomendaciones. Y entonces la señora ya estaba feliz con la salud de su hijo. Pasan los días, René, y se vuelve a despertar el niño. Va con la mamá y la despierta. Su mamá lo voltea a ver y le dice, sí, hijo, ¿qué tienes? Y el niño le dice, mamá, me siento mal. El niño estaba ardiendo en temperatura. La señora se espantó muy feo, lo vuelve a llevar con el oncólogo. El oncólogo pide exámenes nuevos y esta enfermedad había regresado, pero de una forma más agresiva. No pasó ni un mes y el niño muere. No, man. El niño muere. Para ella fue pues una situación bastante dolorosa.
no podía creerlo, no podía creer que su pequeñito ya estaba con Dios. Y lo que hizo fue aferrarse a su otro hijo. El día que fue el sepelio del niño, llegó a su casa solitaria, solo con su bebé, lo abrazó, lo acostó con ella y se durmieron. Al otro día ella se despierta, desganada, triste. Su primer pensamiento vuela a los recuerdos que tenía con su niño de 6 años y le cae el 20, que el bebé no la despertó para comer en la madrugada. Lo revisa y cuando revisa al bebé está pálido, está frío y rígido. No, ma. El bebé había tenido una muerte de cuna. Pa. Justo al otro día que sepultaron a su niño de 6 años. A ella se le cae el mundo, entra en una etapa de depresión severa, tiene que ahora ir y hacer todo el procedimiento del funeral para su bebé. Y en ese momento su hermana ya no la deja que se vaya a quedar sola a su casa y le dice: vente, vámonos a mi casa por esta noche, aunque sea. Se van a su casa y cuando llegan a su casa ella no lo puede creer. Está ida, está ausente, se queda dormida y sueña algo que la dejó pensando para siempre. Ella soñó que veía mucha gente afuera del lugar en donde estaba, pero entre ellos había alguien a quien ella conocía. Era su mamá. Su mamá ya fallecida de hace años. Pero no la vio sola. Su mamá llevaba de la mano a su niño de 6 años y en sus brazos al bebé. Ella se despertó llorando, se despertó muy dolida. No sabía si lo que había visto era un mensaje y se pone a renegar de Dios. Y en ese momento se le prende el 20 y dice: ¿qué hice para merecer esto? Se acordó que su hijo se sanó y ella jamás cumplió la promesa que le había prometido a las ánimas benditas del purgatorio. Y es aquí donde nos sale otra incógnita. Las almas benditas del purgatorio se supone que tienen que hacer méritos para trascender rápido. ¿Tú crees que sean capaces de quitarle la vida a 2 seres inocentes por un tipo de venganza porque no les cumplieron lo que habían prometido? Pues fíjate que eso está muy rudo porque a lo mejor con el primero te la paso, te la creo, de que energéticamente le dan algo al niño que espiritualmente hace que el niño mejore y obviamente al mejorar espiritualmente el niño, no lo sé, haciendo suposiciones locas, pues obviamente mejora el cuerpo físico como consecuencia. Pero pues obviamente al no cumplir con tu parte del trato, pues de aquel lado dejan, me imagino, de poner su energía para ayudar a que el niño estuviera bien. Lo que me hace ruido y me pone a qué pensar muchísimo es el segundo bebé o el segundo niño, ¿no? Porque digamos por ahí, eso no estaba incluido en el trato. Entonces, yo creo que aquí esta es de las partes en donde hay que tener cierto discernimiento de espíritus para saber con quién, o más bien, quién fue el que escuchó el llamado o la petición de esta señora que pedía salud para su hijo, ¿eh? Pero pues bueno, estos son de los temas que normalmente nos dejan un poquito reflexivos, ¿no? Porque cuando son cosas que entiendes a la primera, pues es chido, va. Pero cuando hay cosas que no te puedes explicar, que traes en tu cabeza y que simplemente tratas de procesarlo sin éxito, muchas veces la consecuencia es que llegas a dudar de tu cordura. Y esto fue exactamente lo que le pasó a Clara Velázquez. Esta historia nos las hacen llegar desde Michoacán. Y esto ocurre ya hace algunos años. Clara era una periodista que más tarde esa preparación le ayudó muchísimo
para volverse una bloguera súper conocida, ¿no? Su capacidad de redacción era bastante buena, por lo mismo de su formación en periodismo. Pero esta historia no empieza así, Luisito. ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, un día te despiertas en un hospital, te levantas de la cama y lo único que hay en tu cabeza es: no todos se van, algunos estamos atrapados, ayuda? Así es como comienza la historia de Clara. Pues ella, después de regresar de un coma tras un accidente automovilístico cuando se dirigía de Pátzcuaro a Morelia, lamentablemente, pues un camión de carga que no llevaba luces en la noche la hizo perder el control, sufrió un accidente bastante serio y Clara, luchando por su vida, estuvo hospitalizada 3 meses. Estamos hablando de que su accidente fue como por ahí de agosto y ella despierta muy perturbada, muy asustada, en el día del 1 de noviembre. Ella estaba en Pátzcuaro porque estaba tras una historia que a ella, una culpa que traía arrastrando de su juventud, le hacía querer aclarar un punto muy importante. Y lo que ella estaba investigando en Michoacán era lo que muchos conocen o llaman como la procesión del silencio. Nunca nadie la había visto, nunca nadie realmente la había podido evidenciar. Simplemente, pues ya sabes, hay personas que de repente llegan a tener ciertos dones, ciertas percepciones. Y son las únicas personas que pueden referir que han visto esta procesión del silencio, principalmente en fechas cercanas al 2 de noviembre. Clara estaba entonces en esa zona haciendo su labor de investigación, obviamente para lanzar su reportaje para el 2 de noviembre. Y cuando despierta del coma, ella, con estas palabras en su cabeza, se vuelve completamente intranquila con sus papás. Sus padres le preguntan a los médicos que qué pasaba con Clara, que si estas palabras tenían algún sentido o que si eso significaba que su hija había tenido alguna secuela postraumática debido al accidente. Y los médicos dijeron que podría ser una reacción normal producto del trauma, que ella pudo haber tenido ciertas alucinaciones. También, por ejemplo, a veces el uso de las anestesias puede provocar también alteraciones en la percepción. Entonces, que era normal, que simplemente la iban a tener en observación. Pero Clara, conforme pasaban los momentos, ella decía que tenía que sacarse algo de la cabeza. Tan pronto como ella tuvo fuerzas, como clínicamente ella ya habían pasado los 3 meses, ya se había recuperado, simplemente estaba en coma, pues su alta fue prácticamente rapidísima. Checaron que todos sus signos vitales estuvieran bien y simplemente le dijeron que a la siguiente semana regresara para revisión, en cuanto Clara sale del hospital. Les cuenta a sus papás algo que ella vivió durante ese estado de coma y que la perturbó mucho. Ella dice que durante esos días, en algún momento, ella no sabe cuándo, perdió totalmente la percepción del tiempo. Pero ella comenta que despierta en el hospital y que estaba igual en la ciudad de Morelia, pero la ciudad estaba cubierta como por una especie de penumbra que hacía parecer tétrico y oscuro todo el lugar. Niebla. Como si estuviera en una penumbra, completamente una escena de esas de películas de espanto. Ella llegó a pensar que quizá, como estaban cerca las festividades del Día de Muertos,
Es común que en los pueblos la gran mayoría de las personas se concentre tanto en los altares de sus casas como en las tumbas de sus familiares para adornarlas para la gran fecha. Ella dice que lo que le pareció más sensato en ese momento, en ese estado, es dirigirse hacia el panteón municipal y ver si en realidad ahí estaba congregada toda la gente. Ella dice que conforme se iba acercando al panteón, empezó a ver a lo lejos una procesión de varias personas que iban completamente en silencio. No alcanzó a detallar si a lo mejor alguien llevaba una velita como en la tuya, pero en esta iban todos en silencio. Y dice que lo único que se alcanzaba a escuchar era el ruido de los pies arrastrándose en la arena del suelo. Ella lo único que pudo reconocer de ahí fue a su hermano Enrique. Enrique, hermano de Clara, había fallecido 10 años antes en un accidente automovilístico en donde casualmente también Clara fue la conductora. Entonces Clara estaba luchando con la culpa de la pérdida de su hermano 10 años atrás. Y en ese momento ella lo ve como parte de esa procesión. Y él era el que decía estas palabras: no todos se van. Algunos están atrapados. Ayúdanos. Clara, después de todo esto, obviamente, lo que quería hacer era correr al panteón y llevar todo su equipo, porque ella quería grabar y evidenciar eso que ella había visto mientras estaba hospitalizada. Acompañada por sus papás, obviamente, ella iba avanzando a cierta hora de la noche, en donde, como la noche del primero es la de los difuntitos, bebés y niños, no tiene tanto impacto y no tiene una duración tan larga como la celebración, que es la noche del 2 de noviembre, ¿no? Entonces llegó a encontrar todavía pues algunos restos de ofrendas, de celebraciones, velitas, frutitas, comida, de todo lo que había ahí. Y en eso, Clara empezó a escuchar un sonido que le era familiar. Y fue ese mismo sonido de los pies arrastrándose en la piedra o en la arena. Ella por fin logró ver a esta procesión del silencio. Y a ella le dijeron que a raíz de este evento cercano a la muerte, ahora Clara es capaz de verlos sin necesidad de ningún aparato. La única que los pudo ver fue Clara, pero su equipo y ninguno de los presentes pudo atestiguar esa procesión del silencio. Simplemente, para concluir esta historia, Clara buscó ayuda, obviamente, religiosa y espiritual, y a partir de ahí se dedicó a tratar de ayudar a todas esas almas que estaban en esa procesión. Ella se enteró que al menos en una de las minas cercanas al lugar a donde ella se encontraba, hubo una falla y muchos mineros perdieron la vida cuando una mina colapsó. La pérdida fue tan grande para las personas del pueblo que trataron de minimizar la pérdida, simplemente tratando de olvidar a los cuerpos de sus familiares que nunca pudieron recuperar. Y esta es la historia de Clara y cómo ella decidió ayudar a todos los que van en la procesión del silencio. Es una historia que me atrapó, está buenísima, me encantó, de verdad. Qué bueno que Clara ya pudo salir ahora de ese pensar, ¿no? De esa culpa, supongo. Sí, fíjate porque, o sea,
Cuando uno se mete a estudiar e investigar todos estos temas, normalmente hay una motivación de fondo, ¿estás de acuerdo? Y la gran mayoría de las personas que logran encontrar hallazgos importantes son todos aquellos que tienen una motivación o una pasión que es la que los mueve a, por ejemplo, clínicamente hablando, hay personas que porque a lo mejor, no lo sé, un chiquitín tuvo leucemia en casa, se vuelven médicos para investigar cómo curar leucemia en las siguientes generaciones, ¿no? Sí, o sea, bien dicen que lo que tienes dentro es lo que te mueve. Pues fíjate que yo he investigado, René, acerca de las ánimas benditas porque te digo que las opiniones son muy distintas, son o bueno o malo, no hay como puntos intermedios. La mayor parte de las personas que son devotos de las ánimas benditas y que ya tienen experiencias con este tipo de casos, ellos comentan, René, que a las ánimas benditas se les puede pedir protección, pero nunca favores personales. Las ánimas benditas están en proceso de purificación y tienen que hacer, por decirlo así, méritos para poder trascender, y uno los puede ayudar a ellos enviándoles luz. Cuando tú les pides protección, tú les tienes que ofrecer luz, una vela, una misa, una novena, pero para que ellas intercedan por ti necesitas tú primero terminar lo que les ofreciste. Sin embargo, cuando tú les ofreces, o les pides, perdón, más bien dicho, cuando tú les pides un favor personal, entonces ya se convierte en un pacto. Ya no es en un, por decirlo así, un favor. O sea, ya es un pacto, y no sabes también qué tenga dentro esa alma porque no es pura. Apenas está purificándose. No sabes si sus sentimientos, si todavía tiene ego, si todavía tiene malicia. Todo lo que tiene dentro esa alma que no está purificada, pues obviamente lo va a mostrar como si fuera un humano. Y un humano, pues regularmente depende de lo que tenga dentro de su corazón, se puede aprovechar o no aprovechar de las personas. Y también hay que entender esto, y esto lo digo para toda la gente que quiera rezarles en algún momento. Las ánimas benditas del purgatorio no son santos, tampoco son ángeles, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ellas. Te digo todo esto porque también hay un montón de relatos que se parecen un montón, y ahorita te voy a compartir uno chiquitito de un personaje que era muy exitoso en sus negocios, y fíjate que por ese éxito le empezaron a llegar amenazas de que le iban a hacer algo con tal de extorsionarlo. Esta persona le dio mucho miedo y decidió irse directamente con su abuelita. Para él su abuelita era su consuelo, y su abuelita le dijo: hijo, no estás solo, rézale a las ánimas benditas del purgatorio y verás que nada te va a pasar. Te pueden ver, claro que te pueden ver, pero no te van a hacer daño. Así le hizo, y justo unos días después él sale a hacer unas cosas ahí en el centro de su ciudad, y de repente ve cómo se acercan 3 personas. Una de estas personas que se acercaron saca un arma y le apunta, pero de repente las otras 2 personas salen corriendo y se van. Él se sacó de onda y él dijo: ¿qué habrá pasado acá? ¿Por qué no me hicieron nada? Ya tenía como que la colita entre las patas, ¿no? Y fíjate que un conocido de él estaba en un bar, y estas personas se fueron al bar a beber, y en el bar escucharon que estas personas estaban comentando que cuando fueron a acabar con la vida de este joven, vieron que algo lo rodeaba, y lo que lo rodeaba eran como personas, pero no podían distinguir sus facciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las ánimas benditas del purgatorio lo protegieron y por eso no le pasó nada. Pues fíjate que, o sea, lo que dices, hay muchas historias que tienden a ser similares. Por ejemplo, la historia de Dani, que ella nos contaba que ves como en cierta casa siempre parecía que había personas cuando en realidad pues nadie la habitaba, y que se lo atribuían a lo mejor a las ánimas benditas del purgatorio, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, a mí se me hace curioso hablar de esto de lo de las ánimas benditas del purgatorio son 2 personas que han tenido experiencia en ese lugar. Hablan y hacen referencia a que el tiempo ahí está distorsionado. Que lo que para nosotros puede parecer poquito, como un día,
para ellos puede representar años. Porque piénsalo, para nosotros el tiempo funciona de cierta forma, por eso dicen que es relativo, porque nosotros somos materia que nos degradamos a la velocidad a la que la Tierra se va moviendo. Y pues, hay muchas cuestiones o factores de ciencia que nos podrían hablar del tiempo, pero bueno, el tiempo no aplica igual para lo que no tiene materia, carnal. Entonces, para todos los que son espíritus, el tiempo no aplica igual. Entonces, para muchos de ellos, el estar un minuto muchas veces en el purgatorio puede parecer una eternidad. Y hay quienes, por ejemplo, narran historias. Una de ellas es, por ejemplo, el Padre Pío, en donde se le aparece una persona y le dan como que la facultad de decir en cuánto tiempo podría salir Moy del purgatorio, ¿no? Y el Padre Pío pues dice, pues mañana después de la misa fulana. Y dicen que la persona esta que recibió el veredicto le dijo que era una persona muy cruel y muy mala. Porque un día, obviamente, para ellos es muchísimo tiempo, hermano. Y luego, 2, el proceso de purificación. Ahí te va algo bien loco. No tiene mucho, llegó un comentario al Face en donde alguien decía que el infierno todavía no está inaugurado, carnal. Que el infierno se va a inaugurar hasta como cuando los dicen las escrituras, cuando venga la segunda venida de Cristo y juzgue a todos, vivos y muertos, y a partir de ese momento va a decir, ustedes sí se van para el infierno y ustedes se van para la salvación. Y que todo lo que en teoría la gente narra y cuenta sobre el infierno, en realidad se trata de las personas que están en el purgatorio, de cierta forma expiando sus culpas. Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, no hay un juez, ojete y gacho, que te está llevando las cuentas como para ver, a ver, mijo, me debes. El examen es personal, carnal. Entonces, cuando el examen es personal y hay cosas que tú honestamente, ahí no te puedes mentir, ahí ya no está el de voy a mentir para salvarme, simplemente no puedes. Hay unas autoridades ahí que tienes que ser honesto. Entonces, como no puedes mentir, dices, reprobé el examen. Entonces, imagínate, carnal, que estás en tu examen ya para graduarte, titularte de odontología. Y solamente 2 preguntas te fallaron para salir con honoris causa, güey. ¿A poco no te estarías O sea, y eran preguntas que a lo mejor sí te sabías o que a lo mejor alguien te dijo, estúdialas. Y tú por alguna tontería dijiste, no creo que venga. Entonces, cuando te dan tu resultado estás chinga y chinga. O sea, te recriminas, te reprochas. Y esto es lo que dicen que se hace en el purgatorio. Que cada quien se está autocastigando o flagelando por eso que no les permitió llegar directo con Dios. Fíjate que un ejemplo un poco parecido pasa con las almas en pena. Porque hay almas que se quedan penando aquí por años. ¿Por qué? Por el miedo a ser juzgados. Uh-huh. Por el miedo a acercarse a esa luz que se supone que todos vamos a ver en algún momento y enfrentarte con todo lo que hiciste en tu vida. Y como tú lo repetiste hace unos momentos, tú no te puedes engañar. Tú puedes engañarme a mí, puedes engañar a Juanito, a Moy, pero cuando llegue el día en el que tú tengas que ser juzgado... Bueno, a Moy lo pensaría. Pero cuando llegue el día en el que tú tengas que ser juzgado, en ese momento, René, no te puedes esconder de nadie. El Todopoderoso sabe lo más recóndito de tu ser. Y ahora imagínate llegar y querer mentir en ese momento, pues le estás echando más piedritas al costal que te va a echar para allá bajito, ¿no? Sí, pues sí. Que va a llegar a la fiesta de inauguración. Imagínate, carnal, ¿no? Pues René, créeme que fue un tema muy interesante. No, y nos quedamos cortos, carnal, porque, o sea, de aquí, o sea, me puse a investigar y a leer y, por ejemplo, salen temas que vienen relacionados con las fases de la luna, güey. De cómo esotéricamente
La luna puede influenciar o intervenir directamente, sí o no, en la manifestación de esto y un montón de cosas más. Entonces, ¿Qué podemos abordar en siguientes episodios también? sí, la neta, porque, o sea, sobre la luna, sobre rituales, sobre oraciones, por ejemplo, también está la parte espiritista de Allan Kardec, en donde ellos también, o sea, a nosotros nos llegan un montón de comentarios pidiendo y preguntando oraciones para liberar, ¿no? Entonces, incluso los espiritistas, que pues ellos se supone que es su campo de trabajo a diario, tienen también oraciones y liberaciones para ayudar a sacar, ellos no le llaman purgatorio, pero a liberar almas, como dice San Pena, ¿no? Oye, y de casualidad, René, ¿no traerás por ahí algún consejito o algo que puedas aportarle ahorita a la gente como para poder, como para poder evitar el recurrir a la ayuda de las ánimas benditas? La gran mayoría de las personas no entiendo por qué. Muchas veces en su desesperación, en lugar de recurrir al mero jefe, como lo hemos dicho, pues recurren al que tienen más cerca de influencia, ¿no? Lejos de no tener que recurrir a las ánimas, digo, si estamos hablando de un tema completamente religioso, vamos a hablarlo desde el punto de vista que solamente quienes creen en las ánimas benditas del purgatorio van a tener un cierto interés, y el interés debería de ser, Luisito, en ayudarlas a liberarse. Y hay por ahí un padre que habla de cómo diariamente se pueden sacar almas, un alma del purgatorio. Tú solito puedes sacar un alma del purgatorio. Y si no mal recuerdo, estaba buscando mis apuntes, pero bueno, si no mal recuerdo, lo que te piden es misa diaria con o intencionada para liberar almas benditas del purgatorio. Obviamente, pues comulgar, porque te dicen que el cuerpo y la sangre de Cristo obviamente tiene poder, y si quieres liberarlos, pues comulgues por ellos. La otra es rezar el rosario, que si no lo haces en conjunto, al menos enfrente de donde está el sagrario, y hacer un Padre Nuestro por las intenciones del Santo Papa. Se supone que si tú haces estas 3 cosas diarias, tú ganas una indulgencia plenaria, y si tú esa indulgencia plenaria la das a un ánima bendita del purgatorio, ahí es cuando te digo que te conviene, porque tú ayudaste aquí, cuando ellos estén allá, no va a ser, créeme, necesario que tú recurras absolutamente a nadie, porque estos seres que ya están de aquel lado no les gusta de ver. Entonces, energéticamente, espiritualmente, y si así lo quieres, moralmente, tienen una deuda contigo. Si tú les das indulgencia aquí, ellos de aquel lado Te van a responder de una manera positiva. ay. Es por eso que te comentaba hace rato que las personas que son expertas en las ánimas benditas siempre te dicen que para que ellas te respondan, tú primero debes de cumplir tu parte. Y, o sea, te digo, este tema está enorme, porque incluso hasta se habla de que no puedes hacer ninguna de estas cosas sin guía, carnal. O sea, un guía espiritual de cualquier tipo. Sacerdote. En este Fíjate caso, que en todas, si te das cuenta, en todas las misas católicas, al final el sacerdote siempre pide por las ánimas benditas del purgatorio, para mandarles lucecita. exactamente, carnal. Me encantó este episodio. La verdad estuvo lleno de información. Las experiencias estuvieron buenas, pero yo creo que toda la información espiritual que se dio al final, qué hacer, qué no hacer, cómo funciona, dónde están, la inauguración del infierno, Hey. todo eso estuvo súper chido. Me gustó mucho compartir contigo esta noche, René. Y pues creo que ahora sí hemos llegado al final del día de hoy. Después de haberles aburrido un poco con estas historias necesarias, obviamente, para ponerles en contexto de todo lo que íbamos a hablar al final, pues bueno, si ustedes llegaron hasta este punto, aguantaron sus oídos las hartas de babosadas que estos dos hablan, les pedimos muy amablemente que nos dejen sus comentarios. ¿Ustedes creen, ustedes no creen, ustedes creen que se debe rezar por un muerto o hay que dejarlos en paz? Estaría chido que todos y ustedes nos dijeran sí o no por esto. Y si tienes experiencias, cuéntamela aquí en los comentarios. Dime qué favores les has pedido a las ánimas benditas y si te lo han cumplido, también nos lo puedes contar.
No te olvides de suscribirte, activar la campanita, compartirnos en una historia. Eso nos ayuda un montón a seguir generando este contenido para ti. Te pido también que vayas a Spotify para que puedas ver todo lo que hablamos ahorita totalmente sin censura y allá nos des una calificación de 5 estrellas para poder ser recomendado por el algoritmo y llegar a más personas como llegamos a ti. Yo te voy a recordar que en nuestra plataforma, principalmente en la de Facebook, vas a encontrar el grupo de Desvelados de 271 Podcast, en donde nosotros compartimos historias con una comunidad selecta a la que les gusta, digamos, ya el terror un poquito más intenso o las historias más detalladas. Y también les vamos a recordar del comentario fijado en donde van a encontrar el link para que se puedan unir a nuestro canal de difusión en WhatsApp y echar chisme, relajo y lavadero paranormal en tiempo real. Y bueno, amigos, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Recuerda que si quieres escuchar relatos de terror en un estilo narrativo, lo puedes hacer en el nuevo proyecto alterno que se llama 180 LPM Podcast en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales está con el mismo nombre. Y también, si quieres un tatuajito hecho en realismo, principalmente por mí, me puedes escribir directamente a mi Instagram personal, que estoy como LuisKi1. Si de repente se quieren poner en contacto conmigo y saber sobre las terapias que puedo trabajar con ustedes para ayudarles con temas emocionales, relajación y un montón de cosas, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como rene.nana con H al final. Y recuerden, amigos, que no importa el chisme, la historia, el podcast, la vecina o si es el mismísimo Juanito el que les dice el chisme, la verdad no se encuentra allá afuera, amigos. La verdad, amigos, se encuentra aquí merito, dentro de cada uno de nosotros. Orium. Bye. Me duele. Ayúdame. Carla está de nuevo ahí, en su habitación, tranquila, viendo la televisión. Y otra vez escucha los pasos. De abrir como la ventana, pero no puede porque tiene como los dedos muy largos. Intentó quitarle el arma al maleante. El maleante acciona el arma y le da en el pecho. De repente, aquí en mi oído, escucho un grito. Así.